Bendiciones. Este día quiero iniciar un tema con ustedes, amados, que hable acerca de olvidar nuestro pasado, de extendernos a lo que Dios tiene para nuestra vida. Sabemos que cuando venimos en Cristo, como dice la Escritura, ¿verdad? Nueva criatura somos. Aquí el Señor hace algo nuevo. Pero muchas veces en ese proceso que el Señor está queriendo hacer una transformación en nuestra vida, nos encontramos que los que más podemos estropear esa transformación en nuestro ser somos nosotros mismos. Y es porque cuando entramos, ¿verdad? Entregamos nuestro corazón a Jesús, ocurre algo que inmediatamente, ¿verdad? Nos hace sentir que el Señor puede hacer algo diferente y nuevo en nosotros. Y dependerá de la actitud que nosotros tomemos, ¿verdad? De este crecimiento y de cómo ir dejando atrás lo que ya no es parte ni agrada a nuestro Señor, ¿verdad? Creo que muchas de las personas que reciben a Jesús en su corazón, hoy en día las vemos, ¿verdad? Que están un tiempo en la iglesia y luego retroceden, y es porque cargan con su pasado como quien carga con un gran equipaje que ya no tiene ninguna utilidad. Debemos de entender que aquello que ya no nos es útil en nuestra vida, que no nos lleva a la dirección que nosotros queremos realmente llegar, realmente viene a ser como un estorbo. Imagínese usted su vida, el resto de su vida, como la dificultad de subir una montaña, ir con esa montaña, llevar una mochila a cuesta que lleva un montón de cosas que a usted ya no las necesita, ya no le sirven, ¿verdad? O son sustituidas por cosas mejores. Así es nuestra vida en Cristo. Cuando venimos a Él, ¿verdad? Hay cosas que ya nosotros no necesitamos y que más bien lo que traen es poner un peso en nuestra vida. Debemos de aprender entonces a soltar lo que es el pasado, y esto es una acción que debemos de hacer nosotros. Nadie puede soltar el pasado por nosotros, solo nosotros podemos hacerlo por cada uno de nosotros, valga la redundancia. Quiero leerles en la Escritura Isaías capítulo 43, verso del 18 al 19, el cual dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Mire lo que quiere el Señor. Una vez que usted y yo nos entregamos a Cristo, Él nos hace una invitación y nos dice: ya no se acuerden de lo que había antes en su vida. Dejen atrás, no traigan a memoria constantemente. Es muy sabido, ¿verdad?, que el ser humano puede tener dos tipos de cárceles. La cárcel física, la que retiene a la persona de salir y disponer hacia dónde ir. Y también está la cárcel espiritual o de las memorias. Esa cárcel, ¿verdad?, que mucha gente, a pesar de que anda con libertad en la calle, realmente todavía tiene barrotes espirituales en su mente. Y el Señor dice: ¿saben qué? Ya no quiero que traigan su vida antigua a memoria. Incluso dice la Escritura en el verso 19: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, dice el Señor. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Sabemos que cuando venimos al Señor, ¿verdad?, nuestra vida está llena de muchos desiertos, de muchas dificultades, de mucha soledad, de no lograr lo que nosotros anhelamos. Pero mire lo que está prometiendo el Señor: yo voy a hacer una cosa nueva contigo. Voy a hacer algo diferente en tu vida. Y pronto la gente que está a tu alrededor va a poder notar esa diferencia, va a poder ver lo que yo estoy haciendo en tu vida. Y la gran promesa del Señor: abriré camino en el desierto y también haré algo nuevo en medio de toda soledad. El Señor quiere que usted y yo olvidemos nuestro pasado, a tal grado que dice que Él va a hacer todo nuevo. Todo nuevo. Si traíamos un matrimonio a Jesús, Él va a hacer un matrimonio diferente. Si traíamos relación con un hijo, una hija, Él quiere que estas relaciones cambien, que sean mejores, sacarnos de espacios de desiertos y sacarnos de soledades. También quiero leerle lo que dice la Escritura en Isaías 43, verso 25. Dice: yo soy el que borró tus rebeliones
por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermosa palabra, que el Señor nos prometa este día para borrar, para borrar. Yo no sé si usted alguna vez, cuando era niño o en este tiempo podría ser, usted alguna vez ha pedido algo al crédito, y cada vez que usted paga y dice, por favor, mándeme a decir mi nuevo saldo, le mandan una lista. Y cuando le envían esa lista, usted la mira y dice, wow, yo creí que iba a bajar más lo que yo debía, pero cuando vemos, quizás la lista se va aumentando porque vamos pidiendo más cosas, ¿verdad? El caso es que qué tremendo es cuando a uno le envían una lista de una deuda y uno cree que debía menos y al final ve que debe más. Y mire lo que dice la palabra, dice, Él borró tus rebeliones, Él borró todo ese pasado que al Señor no le agradaba. Y dice y hace la gran promesa el Señor. Se imagina la gran promesa que Él dice, y no me acordaré de tus pecados. Amados, si Dios mismo, que es santo, que es fiel, nos está prometiendo que el perdón que Él nos está dando a nuestra vida es capaz de borrar nuestros pecados, de borrar nuestras culpas, ¿quiénes somos nosotros para estar constantemente trayendo el pecado a nuestra vida, el pasado, y estar sufriendo por este pasado? Decía por ahí alguien, ¿verdad? Y la Escritura lo dice, que el Señor ha lanzado los pecados a lo profundo del mar. Y alguien agregaba una frase que decía, y todavía colocó ahí, prohibido pescar aquí, porque muchas veces, ¿verdad?, el Señor nos borra el pasado, pero nosotros queremos seguir habitando en él, y esto trae dolor, porque recuerdan lo que dice la palabra, separado de mí nada podéis hacer. En su pasado usted estaba separado de Dios, así que por mucho que usted se esforzaba, no lograba obtener lo que usted deseaba, no lograba tener esa paz con Dios. Entonces, amados, el pasado no es un buen lugar para vivir. El pasado no es un lugar donde vas a desarrollar lo que Dios está haciendo nuevo en ti. No es el lugar para desarrollar una mujer y un hombre de Dios. El pasado no es un lugar fructífero. El pasado es desértico. El pasado es tan inútil, hermanos, que no vale la pena ni recordarlo ni pasar en él. De nada me sirve a mí, por ejemplo, cuando recuerdo una vez me robaron un celular, y cuando me lo robaron, yo lo que hice fue salir de mi trabajo, fui a comprar un café, y cuando venía de regreso, iba entrando, me agarraron el celular y se lo llevaron. Cuando yo estaba con aquel café ya dentro de mi trabajo, yo decía, qué barbaridad. Y por este café me robaron el teléfono. Y toda la mañana pensé, ¿por qué mejor no me tomé el café en la cafetería del colegio? ¿Por qué no me quedé aquí? ¿Por qué no traje un desayuno? ¿Por qué hoy no se me olvidó el celular? ¿Por qué no lo guardé en otro lugar? ¿Por qué lo llevé si iba ahí nomás? Y ese por qué es infructífero. El pasado tiene esa característica. El pasado es infructífero. El pasado nadie tiene control en él. No existe una máquina del tiempo que nos permita regresar y hacer nuevas decisiones en base a conocer un futuro. No hay nada, hermanos. La vida la vivimos únicamente una vez, y aquello que nosotros hemos decidido, hemos hecho en el pasado, no tiene nada fructífero. Por eso la promesa del Señor dice, voy a hacer un camino en el desierto y voy a abrir ríos en la soledad. El Señor nos está diciendo, ahí donde pensaste que habías fracasado, yo voy a hacer algo nuevo. Deje su pasado atrás. Todas esas decisiones dolorosas. Quiero leerle Filipenses capítulo 3, verso 13, que dice, hermanos, este es Pablo hablando a la iglesia. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entendamos qué está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo sé que es difícil hacer todo nuevo, yo sé que es difícil ver lo que nosotros hemos anhelado, pero decía Pablo, yo hago una cosa, y es como un consejo para todos aquellos que queremos dejar el pasado atrás. Dice, me extiendo a lo que está por delante. ¿Qué puedo hacer yo de aquí en adelante? El pasado está muerto, ya no existe.
El presente son nuestras posibilidades. Y si alguien sabía de esto, de dejar un pasado atrás, era el apóstol Pablo. Algunos seres humanos somos capaces de hacer cosas bastante torpes en esta vida, tomar decisiones que como les decía nos hace sentir ¿para qué me moví? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me callé? ¿O por qué no hablé? ¿Verdad? El ser humano tiene esa capacidad de cometer muchos errores. Pablo, el apóstol Pablo, que decía estas palabras: ciertamente dejo atrás todo lo que era el pasado y me extiendo a mis posibilidades futuras. Este hombre era un hombre lleno de antecedentes fuertes de persecución hacia la iglesia. Antes de conocer al Señor, Pablo era el asesino de los nuevos creyentes. ¿Cómo lograba Pablo conciliar el sueño con un pasado tan terrible? ¿Recuerdan el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso? Dice la escritura que a él le habían dado unas cartas para llegar a las ciudades y llegar directamente, ¿verdad?, a ejecutar o a meter preso los creyentes. Un hombre que vio y dio sentencia de muerte a muchos creyentes. Siempre me he preguntado cómo conciliaba Pablo el sueño después de haber sido el culpable o haber participado en tantas muertes. El mismo apóstol nos dice: ciertamente dejo lo que queda atrás y me extiendo a lo que viene hacia adelante, a mis posibilidades. Tenemos que ir soltando ese pasado. Tenemos que ir olvidando ese pasado y haciendo obras dignas de arrepentimiento en nuestra vida. Quiero que leamos, ¿verdad?, que Pablo tuvo que pasar por situaciones difíciles y cadenas que venían a causa de su pasado. Leámoslo, por favor, en Hechos, capítulo 9, verso del 20 al 31. Dice la escritura: Saulo predica en Damasco. Enseguida, después de que se convirtió Pablo al cristianismo, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Escuche quién lo hacía. Era aquel hombre que en su pasado era perseguir y matar cristianos. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este aquel que asolaba a Jerusalén? Ellos estaban recordándose del pasado de Pablo. Él estaba predicando en las sinagogas y la gente le traía recuerdo a Pablo de su pasado. Y dice: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? Los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Estaban recordándole a Pablo que él no tenía, por decirlo así, derecho de estar predicando en las sinagogas acerca de Jesús, porque hace unos pocos días, hace un poco tiempo, él mismo andaba persiguiendo a la iglesia. Pero mire lo que dice en el 22: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Voy a leer de corrido hasta el verso 31. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Dios. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz
en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Fíjese lo que está sucediendo con Pablo. Llega, dice, en el verso 22, llega el momento de la prédica. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Por qué él está predicando? Si hace unos días él andaba buscando a los discípulos, él andaba buscando a los cristianos para ejecutarlo. ¿Cómo ahora él está parado en la sinagoga? Y mire lo que dice, empezaron además de que mientras él hablaba la palabra, dice que detrás de él estaban confabulando en base a su pasado. Los mismos que lo habían mandado a ejecutar cristianos, hoy estaban tramando su ejecución. ¿Por qué? Porque en el pasado Pablo no estaba aliado con Dios, estaba aliado con el mundo, y así es el mundo. El mundo, cuando tú no eres cristiano, él te abraza, él te besa, él te honra, él te hace pleitesía si es necesario. Pero apenas tú das la vuelta al mundo y te vas a dar cuenta cómo personas en las que tú confiabas comienzan a decir, bueno, ¿y este quién se cree? ¿Que es capaz de cambiar? ¿Que es capaz de volver a hacer toda la cosa nueva? ¿O es que se cree mejor que nosotros? Muchas veces vamos a escuchar gente que nos va a decir, ¿para qué vas a dejar de beber? Déjalo así. Si mira que bebiendo sos bien alegre, sos bien social, ahora que sos cristiano y no bebes, ahora es que sos aburrido, ¿verdad? Entonces vemos que el mundo no nos va a soltar fácilmente, pero es nuestra decisión dejar el pasado y extendernos a lo que está por delante. Dice que no le creían, pero en el verso 22 dice, pero Saulo, cuando escuchaba la voz de ellos diciendo, no creemos que haya cambiado, dice que él más se esforzaba. Entonces, número 1, ¿quieres dejar tu pasado atrás? No escuches al que está hablando de tu pasado. Haz como que no fueras esa persona, porque realmente en el reino de los cielos has sido nuevo. Eres nueva criatura. Dice que, ¿qué hacía Pablo? Se esforzaba. Usted escucha decir es que ella era violenta, él insultaba, él golpeaba, él maltrataba, ella maltrataba. Mire, usted esfuércese aún más. Dice, él se esforzaba. Y en el verso 26 dice que cuando llegó a Jerusalén, él trató de juntarse con los discípulos. Pero todos que le tenían miedo a Pablo, no creyendo que fuese discípulo. La mala fama cuesta, hermano. Cuesta deshacerse de la mala fama. Pero Pablo no se quedaba con los brazos cruzados. Dice que quizás él se acercaba y los demás se corrían, pero él no se quedó con los brazos cruzados. A pesar de que no había confianza de que él pudiera cambiar, él dice que se quedaba ahí con ellos. Y en el verso 26 dice, el cual le había hablado. Y dice que hubo alguien que le extendió una mano, Bernabé. Tomándolo, le dice, lo trajo a los apóstoles y les dijo y les contó que Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado. Y cómo en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Dios. Con el mismo valor que mataba a los cristianos, con ese valor y con ese denuedo comenzó a predicar. Y Esteban, y así nació el primer el primer testigo de Pablo. Yo lo vi. Él fue valeroso, de manera valiente predicaba. Y dice en el verso 28, y estaban con ellos en Jerusalén. Y dice en el 29 que Pablo, estando ahí, siguió empeñado en cambiar su pasado. Y dice en el 29, y hablando denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. ¿Qué es esa palabra denodadamente? Dice que así hablaba del Señor. ¿Sabe qué significa? Yo lo busqué en el diccionario, y la palabra denodadamente significa intrépidamente, valerosamente, atrevidamente, con denuedo, dice, audacia, ánimo, gallardía, resolución,
esfuerzo, brío y osadía. ¿Cómo hablaba entonces Pablo del Señor? Con todas estas características. ¿Quieres olvidar el pasado? ¿Quieres dejarlo atrás? Con el brillo, con fuerza, tienes que comenzar a luchar para dar de nuevo la palabra del Señor. Dice que discutía con los griegos, que no se quedaba callado. Él defendía la causa de su conversión, y a causa de esto, dice la palabra, que comenzó a cosechar. Al final dice que las iglesias tenían paz, edificación, crecimiento y fortalecimiento. Si quieres dejar el pasado atrás, también debes hacer estos cambios. Ocupa valor y determinación y construir un nuevo ser con el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se vuelve perfecto. Usted no va a cambiar de un día a otro. Podría darse que algunas cosas en usted cambie de manera explosiva, como lo hizo en el apóstol Pablo. Pero si no fuese de esa manera, la Biblia me enseña que la senda o el camino del justo, dice que es como la luz de la aurora, que va aumentando. Cada día va a ir usted cambiando y cambiando algo que usted hacía o pensaba. Va aumentando hasta que el día es perfecto. A la 1 de la mañana está totalmente oscuro, pero ya es de día. Ya es de día, ya se puede decir que es un nuevo día. Sin embargo, no se nota más que por la hora del reloj. Solo en el reloj dice que ya es de día. Pero usted sale y está oscuro. A las 5 de la mañana ya van 5 horas del día. Sin embargo, sigue oscuro. A las 7 comienza a salir, a las 6 comienza a salir un sol diferente. Y al mediodía en punto no se puede ocultar aquel sol, ¿verdad? Porque está en lo más profundo de su claridad. Así también en nuestra vida, para ir dejando nuestro pasado atrás, necesitamos valor, necesitamos creer en el Señor, necesitamos levantarnos y hablar en las plazas. Ahí mismo donde causamos los daños, debemos de levantarnos, ya no con cartas para asesinar a los nuevos creyentes, sino para dar las nuevas buenas del Señor. Fíjese bien, Pablo dañó en público, mataba a los creyentes, y hoy en público resarcía el daño. Y no lo hacía con menos valor con el valor que lo hacía antes. Si en el mundo fuiste valiente, si en el mundo no te importaba pelear con alguien, si en el mundo no te daba lástima tomar ventaja sobre alguien, ¿cuánto más en el Señor? No debes de quedarte atrás, no debes de actuar de manera cobarde, no debes de actuar de manera quieta, como a ver qué pasa, a ver si el Señor lo hace por mí. En el mundo éramos determinados. En Cristo Jesús es el momento también de ser determinados. Si en el mundo decíamos, al mediodía yo llego y como sea, y te voy a cumplir, en Cristo Jesús aún más. Así que este es el tema del día de hoy. Quiero que hagamos una oración y le digamos: amado Dios, este día, Señor, yo te entrego mi pasado. Un pasado quizás, Señor, doloroso, un pasado aventajado. Ya puede ser que por alguien más hacia mi persona, o yo fui aventajado sobre alguien. Y hoy te pido, Señor, que borres mis culpas, conforme a lo que dice la Escritura, que tú borraste mis rebeliones. Hoy yo te pido que borres mis rebeliones. En el nombre poderoso de Jesús, quiero construir contigo y junto con la iglesia un nuevo futuro, Señor, un nuevo presente. Un presente donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde haya quietud, donde podamos edificar cosas nuevas, donde haya nuevos frutos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga este día y que la victoria del Padre esté contigo. Bendiciones.